Buenas tardes, bienvenidos a este acto entrañable, por cierto, para nosotros y para todos los que estamos aquí. Y también, pues bienvenidos a un nuevo curso que comienza en el Club Prensa Asturiana de la Nueva España, aunque ya tuvimos un acto el pasado día 6, un poco el aperitivo, pero este es el acto que inicia nuestras sesiones de este curso, como decía, y no es un acto cualquiera, es un homenaje a nuestro querido colaborador José Ignacio Gracia Noriega, fallecido hace un poquito más de un año, falleció el día 6 de septiembre del año 2016, como saben. Y es una manera muy especial de empezar. Yo quiero agradecer tanto a Tomás como a Rubén el haber promovido este homenaje al que nos sumamos, por supuesto, como no podría ser otra forma, para glosar la figura de una persona que, permítanme que les diga, era una persona irrepetible, por lo menos en lo poco que yo le pude tratar. No tuve la suerte de tratarle mucho, pero sí de leerle mucho, por supuesto, y de aprender muchísimo de él. José Ignacio Gracia Noriega fue para los periodistas de mi generación, y para otros muchos también, un maestro, un auténtico maestro, en el que se daban condiciones muy difíciles de encontrar hoy en día en una persona. Primero, la coherencia de su pensamiento, de sus ideas, su manera especial de escribir, su manera profunda de afrontar los temas. No era banal ni superficial en absoluto, eso lo sabemos bien quienes pudimos conocer su obra. Y también esa manera original que tenía siempre de escribir, porque cuando llegaban los artículos del gran Gracia Noriega, pues era siempre como una especie de fiesta, ¿no? A ver qué nos cuenta esta semana. Y yo lo viví porque durante un tiempo edité los artículos que publicábamos en el semanal de Oviedo los sábados, y era una verdadera maravilla leerle y disfrutar de todo lo que contaba, porque te enganchaba desde la primera palabra hasta la última. Así que, ¿qué les puedo decir? Que le echamos muchísimo de menos, que ojalá estuviera con nosotros, y ojalá estuviera con nosotros también, permítanme, en unos momentos tan especiales que estamos viviendo, el que él sabría analizar de esa forma tan clara y tan lúcida en la que hacía todo y tal como escribía, porque sabía escribir, sabía comunicar, sabía expresar y también se mantenía firme en sus convicciones. Déjenme que cuente una pequeña anécdota graciosa. No conseguimos nunca que José Ignacio nos enviara los artículos por ordenador. Él los enviaba por fax, nos los mandaba a varias personas con su máquina de escribir, con sus correcciones, y era su estilo característico, era él, era, como les decía al principio, irrepetible. Así que les dejo con Tomás García, que va a hablarles de Gracia Noriega, que él conoció muy a fondo, y también con Rubén Franco. Y muchas gracias de nuevo. Muy bien. Buenas tardes. Después de estas emotivas palabras de María José Iglesias, pues yo voy a intentar muy brevemente dar las razones por las cuales desde la Asociación Nódulo Materialista se nos pareció que había que homenajear a Gracia Noriega, ¿no? Desde luego, ¿cuáles son esas razones? Pues en principio hay razones objetivas, algo ya ha apuntado María José, ¿verdad? Es sencillamente un acto en el cual le vamos a reconocer sus méritos como autor de una extensísima obra literaria, ensayística, periodística. Hay una muestra aquí, Rubén, que es el que se ocupa, el que realmente conoce a la obra de Gracia Noriega, el más indicado para... Él me ha facilitado una lista de 33 libros, de los cuales él va a hablar dentro de un momento, ¿verdad? Pero no solamente reconocerle este mérito, también emularle. Es decir, porque es encomiable su tarea, su labor, su dedicación, ¿verdad? Y esto es naturalmente objeto de elogio y de reconocimiento y de emulación. Y luego, por nuestra parte, por lo que corresponde como miembros de Nódulo Materialista, hay naturalmente razones subjetivas, porque Gracia Noriega es una persona muy vinculada, al igual que nosotros, Rubén y yo, al filósofo Gustavo Bueno y a la Fundación Gustavo Bueno. Y entonces, dicho esto, ¿qué sentido tiene mi intervención en esta mesa homenaje? Bueno, lo he apuntado hace un momento, esas razones subjetivas de las que he hablado. Pues bien, si Rubén Franco, que es el verdadero conocedor de la obra de Gracia Noriega, nos va a hablar más a fondo de ella,
pues yo voy a ofrecer algunas pinceladas acerca de lo que podríamos llamar esa faceta personal o subjetiva, puesto que José Ignacio y yo fuimos compañeros de facultad en los años difíciles de 1965-66 y 1966-67. Es decir, fuimos compañeros de facultad. Él iba un curso por delante, pero bueno, asistíamos a todas las clases, a las mismas clases, a las de Gustavo Bueno, a las de Alarcos, ¿verdad?, a las de Cachero, en fin, profesores que él menciona continuamente en sus escritos, ¿verdad? Y además, y esto es lo específico probablemente que me toque a mí contar, es que ambos participábamos de unas tertulias durante esos cursos, además de asistir a las mismas clases, pues participábamos tertulias de carácter político y de carácter literario, ¿verdad? Y esas tertulias pues no se hacían en la facultad, sino se hacían en chigres, en lugares como por ejemplo el Cecchini en la calle Oscura, el Gato Negro en la calle Mon, el Lito, la Casa Manolo en la calle Altamirano. De hecho, él tiene una sección que titula precisamente Territorios Perdidos, unas espléndidas sábanas donde él cuenta precisamente esos territorios que se han perdido, el Cecchini, el Bar Lito, Casa Manolo, bueno, el Gato Negro, etcétera. Es una serie de artículos que están todos naturalmente en la Nueva España y que se remontan pues al año 2008, y que él cuenta precisamente todos esos acontecimientos que se daban en estos lugares, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué hablábamos ahí? Claro, naturalmente eran tertulias políticas, era la época pues digamos del tardofranquismo que se llamaba, y entonces pues ahí de lo que hablábamos era de que teníamos que hacer la revolución, vamos, esta es la cuestión, ¿no? Y entonces pues cada uno de los que allí participábamos pertenecíamos a algún partido, el PSOE, muchos de nosotros al PC, otros pues al maoísmo como Alfredo Mourenza, había anarquistas. Bueno, el caso es que había unas tertulias donde pues lo que buscábamos eran cuál era la fórmula adecuada para hacer la revolución en España. Bueno, esta es la tesis completamente idealistas por nuestra parte, creíamos que eso era realizable, pero bueno. Y desde el punto de vista literario yo tengo que apuntar aquí algo muy importante, que precisamente él lideraba las tertulias literarias, y además enfrentándose a muchos de nosotros, pues como por ejemplo a Gabriel Santullano, a Miguel Ángel del Hoyo. Yo en aquella época, como acababa de llegar del Instituto Padre Isla de León, pues yo les veía a todos ellos como muy superiores a mí. Yo no intervenía, pero escuchaba mucho, y entonces yo me di cuenta que Gracia Noriega se adelantó mucho a su tiempo, en la medida en la que él ofrecía, desde sus conocimientos literarios, apuntaba hacia una poética que fuera más allá del realismo socialista que defendíamos nosotros los militantes del PC o de otros partidos, ¿verdad? Y eran unas discusiones extraordinarias. Él todavía no tenía muy formada su poética, su teoría poética. Luego, con el tiempo, pues ya nos dimos cuenta de que pues él apuntaba pues hacia orientaciones que tendrían que ver con las tradiciones alemanas de Dilthey, Windelband, etcétera, estas cuestiones, ¿verdad? Y entonces eran discusiones muy ricas, ¿no? Realmente yo ahí aprendí muchísimo, claro, y yo se lo debo a él, ¿verdad? Bueno, pues esto por un lado, es decir que desde el punto de vista político, pues también Gracia Noriega tiene otra serie propuesta por el periódico La Nueva España que se tituló desde el 2007 de Transición y Copas. Y entonces él pues cuenta justamente todo lo que tiene que ser estos acontecimientos que estuvimos viviendo allí, que él lo relata después, ¿verdad? Pues qué sé yo, la manifestación que se celebró en Oviedo contra la guerra del Vietnam, la muerte de Franco,
el partido España contra la Unión Soviética, bueno, etcétera, ¿no? Para que vean ustedes la veneración que tenía hacia don Gustavo, cuando cuenta lo que ocurrió, pues el 28 de abril de 1967, era plena guerra del Vietnam, y entonces aquí en Oviedo nos manifestamos de forma idealista pensando que con ello íbamos a detener la guerra. Y entonces él cuenta exactamente pues todo lo que había allí, con una fotografía en la que aparece Gabriel Santullano y Carmen Mourenza, la hermana de Alfredo Mourenza, y termina este artículo diciendo: la inmensa mayoría de los manifestantes éramos estudiantes universitarios. De los catedráticos solo se encontraba Gustavo Bueno, que proponía dirigir algunas palabras desde el Escorialín, pero no fue posible hacer oratoria porque la policía cargó antes. Esta es otra serie importante de Gracia Noriega, de la cual yo he hecho una pequeña selección. Con esto, digamos que tenemos bastante. Y en esta línea costumbrista, donde él relata, cuenta, con una habilidad y con una elegancia literaria, pero con formación histórica y formación literaria y formación sociológica, pues hay otras series que la Nueva España le propuso, como por ejemplo pues su serie Mirador de Sombras, su serie Bajo las Nieblas de Asturias. También traigo aquí luego me voy a referir a ella, a esta sección Bajo las Nieblas de Asturias, porque he seleccionado 3 o 4 artículos donde precisamente él se refiere continuamente a su venerado profesor Gustavo Bueno. Bueno, por supuesto, pues también José Ignacio García Noriega pues escribe sobre muchas otras cosas, como por ejemplo pues sobre Levi Strauss, sobre Schopenhauer, sobre José Pla, necrológicas de personajes vinculadas precisamente a aquellos lugares donde habíamos hecho tertulias o habíamos ido a comer, ¿no? Como por ejemplo una cocinera del restaurante Conrado, Ángel, el del Casa Manolo, pues él tenía la delicadeza pues de hacerles un obituario, una necrológica, ¿verdad? Bueno, entonces yo tengo que decir que una de los asuntos que yo quiero apuntar aquí en relación a esto que he dicho yo de las razones subjetivas es porque yo soy testigo directo de su lealtad permanente en cuanto a eso es su lealtad a la figura de Gustavo Bueno. Quería decir que antes también, entre otros asuntos en los que estuvimos juntos, pues fue también en las famosas encerronas aquí en Oviedo, a propósito de la detención de nuestro compañero José Antonio López Brugos. Bueno, entonces él tenía a gala precisamente el ser miembro, igual que yo, de lo que llamamos nosotros la primera oleada del materialismo filosófico, y mantuvo esta fidelidad al maestro pues hasta prácticamente hasta el día de su muerte, Y entonces, pues de la cantidad de artículos donde esto se puede a pesar precisamente de los cambios del curso de la filosofía de Gustavo Bueno, que fue tomando cuerpo justamente apartándose de lo que fue el núcleo inicial de su filosofía, ¿verdad? Y entonces pues esta enorme fidelidad y además precisamente frente a otros compañeros suyos de partido que llegado un momento pues se apartaron, rompieron con el maestro Gustavo Bueno, ¿verdad? Y muy concretamente pues yo traigo pues algunos ejemplos clarísimos, ¿verdad? Que lo demuestran. Por ejemplo, en enero del 2004 escribe Gracia Noriega, Gustavo Bueno, peor que conservador.
y precisamente lo hace en contra de aquellos que, habiendo sido alumnos de don Gustavo y seguidores de él, pues cuando publicó España frente a Europa o el mito de la izquierda, se enfadaron, se apartaron de él, ¿verdad? Y en este artículo precisamente él cuenta, precisamente haciendo un elogio de don Gustavo Bueno, cómo él también estuvo de otra manera en aquella famosa encerrona. Si había encerronas en la universidad, Gustavo Bueno no abandonaba el edificio y su presencia en él era una garantía para los estudiantes. Yo también lo viví personalmente. Y entonces, ¿por qué dice peor que conservador? Porque dice al final, ¿verdad? Dice, Gustavo Bueno, peor que conservador, porque es lúcido e independiente. Esto lo dice en 2004, Esto lo dice en 2004. Bueno, ese mismo año, unos meses después, habla de otro artículo importante en relación con el Premio Príncipe de Asturias. Lo titula Gustavo Bueno y el Premio Príncipe de Asturias. Y entonces hace una referencia a su también venerado Emilio Alarcos, y dice que también se lo merecía. Y en cuanto a don Gustavo dice, lo mismo puede decirse de Gustavo Bueno. Es inconcebible que un personaje de su talla no esté en posesión todavía del Premio Príncipe de Asturias. Bueno, hace una referencia aquí a un artículo que había escrito Felicísimo Balbuena y a otro escrito que había hecho José María Lasso, que también al que nos unía pues absoluta. Bueno, esto en el 2004, cuando publica Zapatero y el pensamiento Alicia, pues también empezaron a aparecer críticas a su obra, dentro naturalmente de las filas miembros de su propio partido, y entonces él sale en defensa de don Gustavo con artículos como Dos maestros, Bueno y Velarde, y el presidente Alicia. No hay tiempo para leer los fragmentos que había escogido, ¿verdad? Y hay otros muchos más, pero esta fidelidad o esta lealtad se mantiene, y así en el año 2015, fíjese que hemos estado hablando del 2004, momentos críticos a propósito de publicaciones de don Gustavo que fueron pues naturalmente emblemáticas y que fueron polémicas y que crearon, él se puso de parte del profesor Gustavo Bueno. Y en el 2015 ya no hay premios Príncipe de Asturias, pero sí los Princesa de Asturias y la Fundación Gustavo Bueno. Entonces él aquí arremete contra el Ayuntamiento de Oviedo, precisamente porque tienden a acabar con estas dos instituciones, y él no se lo explica, ¿no? Y aunque con los Princesa de Asturias, pues él tiene sus diferencias, como hemos podido apreciar, sin embargo dice que no hay razón para arremeter como está viendo por miembros del Ayuntamiento de Oviedo. Y en cuanto a la Fundación Gustavo Bueno, dice, la Fundación Gustavo Bueno es otra calidad, culturalmente mucho más seria y sólida. No solo lleva el nombre del filósofo español más nombre desde Ortega, acá, sino que este filósofo dicta su lección pública desde el Palacio de la Avenida de Galicia. Es una fundación con un número impresionante de publicaciones, de actividades, de conferencias, de iniciativas, que ha establecido relaciones culturales con las universidades, etcétera, etcétera. Él mismo participó, naturalmente, en esas actividades de la fundación. Es decir, valgan estos ejemplos en vida de don Gustavo para mantener esta tesis, para defender esta tesis que estoy manteniendo de la lealtad de Gracia Noriega. Pero su lealtad fue más allá todavía y muy concretamente, un mes antes de fallecer él mismo, pues todavía escribe 3 obras, 3 escritos maravillosos, delicados, que yo pues naturalmente me quedé emocionado al leerlos, en agosto del 2016, tras el fallecimiento de doña Carmen y de don Gustavo. El 6 de agosto, Irrepetible Carmen. El 8, El sol en la terraza. El día 13, Una tarde serena y 2 mañanas de sol. Unos escritos finísimos en los cuales pues
habla precisamente de la actividad de don Gustavo a la sombra de un magnolio. Y estos escritos inspiran a Ada Pérez, que la tenemos aquí en la sala, para que le haga un homenaje pictórico. Lo relativo a ese homenaje pictórico, pues hay referencia de ello en el último Catoblepas, ¿no? Pero que ahí está un fragmento de estos escritos de Gracia Noriega, en los cuales pues él tiene tal veneración hacia Gustavo Bueno que es en el año 2016, en agosto. Él fallece en septiembre, unos días después. Muy bien. Esto en cuanto a lo que podríamos llamar las razones subjetivas por las cuales le estamos homenajeando aquí, ¿no? Razones objetivas, pero también este vínculo con la Fundación y con Gustavo Bueno, digamos que nos obliga, nobleza obliga a hacerle este reconocimiento. Ahora ya, vamos a ir terminando. ¿Por qué filósofo mundano excepcional? ¿Cómo justifico yo este título? Sencillamente porque él ejercita de alguna manera la filosofía desde el periodismo, la literatura, el ensayo, el cine, la gastronomía. Él desde luego no fue profesor universitario de filosofía, ni se le puede considerar filósofo académico en el sentido que le daba don Gustavo al asunto. Para don Gustavo, claro, la diferencia entre universitario y académico es que lo académico tiene que ver con la Academia de Platón, es decir, con la aplicación de la filosofía académica de Platón, ¿verdad? Y entonces resulta que él habló de todo lo divino y todo lo humano, y de manera excepcional. ¿Por qué digo la palabra excepcional? ¿Por qué la utilizo? Pues sencillamente porque no todos los ensayistas, no todos los periodistas pues tienen la formación que tenía él. Él tenía una formación histórica, literaria, lingüística, filosófica, y aunque no tuviera ese sistema, el mismo sistema que don Gustavo, pues hablaba de todo lo divino y de todo lo humano, naturalmente a su manera, pero teniendo muy presente, aunque no hiciera aplicaciones pertinentes o certeras, la propia filosofía de Gustavo Bueno. Y a la hora de hablar, si yo digo que es filósofo mundano excepcional, don Gustavo valoraba muchísimo precisamente a estas personas que desde otros ámbitos eran capaces de decir cosas sin caer en la vulgaridad de otros periodistas, de otros tertulianos, de otros ensayistas. Y esta era una excepción. Y para don Gustavo había dos grandes excepciones. Una de ellas, José María Lasso, y otra, él. Y el vínculo entre los tres pues era muy estrecho también, Así que, y entonces don Gustavo, a propósito de José María Lasso, decía exactamente esto, que era un filósofo mundano, no tenía el sistema platónico y no lo aplicaba como lo estaba aplicando él, o con sus modulaciones o variaciones, y decía de él que era un filósofo mundano estoico. Bueno, pues yo añado ahora que precisamente después de conocer y leer muchos de los trabajos de Gracia Noriega, yo diría de José Ignacio García Noriega, que es un filósofo mundano, pero epicúreo. Es decir, su preocupación por la gastronomía y su referencia constante a estos lugares donde se comía, etcétera, pues me inclinan a ponerle este adjetivo. Hay un dato que me dio la pista. Cuando habla, por ejemplo, de Casa Amparo, nos recomienda que vayamos allí a tomar el bacalao. Y yo, si ustedes recuerdan, Epicuro escribe una famosísima carta a su amigo Meneceo y le recomienda comer pescados de una manera hecha y de una manera cocinada. Bueno, pues yo veo ahí componentes o parecidos, ¿verdad?, de esa preocupación que tenía Gracia Noriega por este ámbito y que lo hace pues de forma completamente magistral, ¿no? Bueno, entonces, y con esto ya termino, este es el último apartado, esto que yo he dicho de filósofo mundano quiere decir que ejercita la filosofía, y yo voy a poner un ejemplo claro, ¿verdad?, de todos los ámbitos en los que se movió y de los que ahora nos va a hablar
Rubén, yo me voy a quedar con un asunto y que además es un asunto, y digo esto porque hablamos de ello con bastante frecuencia, ¿no? Que es, digamos, la filosofía política y de la historia. Es verdad que ya en el periódico pues tiene una producción importante sobre la historia, entrevistas en la historia, pues momentos estelares, pues Valdés Salas, Campillo, Feijóo, Campomanes, Jovellanos, bueno, las guerras napoleónicas, etcétera, ¿verdad? Más allá del mar, donde habla pues precisamente de los asturianos que fueron a América precisamente a hacer negocios allí, en relación por supuesto a lo que se podía hacer negocio, que era pues el café, el tabaco, el azúcar, pero también grandes periodistas, periodistas que desarrollan, e incluso alguno de ellos perdió allí su vida, José Manuel, vamos a ver si lo encuentro había recordado, sí, José Manuel Pérez Morís, que en Puerto Rico fue asesinado por separatistas, vamos, quiero decir que él, y tengo que decir aquí, y me parece pues cortés y mencionar aquí, a propósito de los indianos y de los asturianos en América, un artículo de María José Iglesias, escrito La pequeña Asturias en la Gran Manzana. Es decir, que ella también de alguna manera pues tiene a bien escribir precisamente de aquellos asturianos, una muestra sobre la inmigración española en Nueva York, la vida de la colonia asturiana en el Estado americano. Es decir, que conste, pues eso, que nobleza obliga también reconocerle, no solamente al periodista y filósofo, Gracia Noriega, este recorrido que él hace por los indianos, sino que María José Iglesias pues también contribuye de alguna manera a este asunto, ¿no? Bueno, y qué decir pues de sus trabajos sobre el Camino de Santiago, es decir, desde en el 2010, bueno, pues estas sábanas también son había escogido unas cuantas, pero no hay tiempo para más en cuanto a este asunto. Bueno, pero ¿acaso su filosofía de la historia se encuentre mejor expuesta o mejor desarrollada en dos obras? Una de ellas, Don Pelayo, el rey de las montañas, Don Pelayo, el rey de las montañas, y después, este es un libro que voy a decir dos cosas sobre él, y luego un artículo sobre Gracián y la guerra de Cataluña, a propósito precisamente de la sublevación catalana en la época de Felipe IV y el conde duque de Olivares, cuando los catalanes se negaban a pagar impuestos y se negaban pues a que se reclutaran soldados para la guerra de los 30 años. Bueno, pero vamos a empezar por lo que sería el núcleo de la formación de la sociedad política española, que es precisamente pues la batalla de Covadonga, y de ahí inicia la reconquista y demás. Tengo que decir que este libro, fíjense ustedes, que escribe en el 2006, yo asistí a la presentación del libro y tuvo a bien dedicármelo. Fíjense cómo en la dedicatoria ya hay una filosofía de la historia, de alguna manera implícita. Dice: para mi buen amigo Tomás, estas historias de Don Pelayo, que no creía en la alianza de las civilizaciones. Esto nos lo dice, esto me lo dijo a mí, y hablamos de esto naturalmente de forma pues unas cuantas veces. Bueno, el libro tiene un prólogo que yo no comparto. Es un prólogo en el que Juan Uría Macua pues dice, claro, que sí, le felicita, dice que es un libro muy ameno, tal, y que cuenta pues la etapa que va desde Don Pelayo hasta Alfonso III, ¿no? Y donde utiliza, esto sí, reconoce él que, aunque utiliza crónicas,
pero que más bien la obra de Gracia Noriega pues tiene fundamentalmente un sabor poético, que también lo tiene, sin duda alguna, ¿verdad? Y entonces el resultado de esa mezcla entre leyendas, mitos, referencias a Pérez de Ayala, historiografía contemporánea, ciertas crónicas, el resultado de eso, viene a decir Juan Uría Macua, pues es la novela histórica. No digo que no haya componentes de ese género, no lo niego, ¿verdad? Y entonces hace una especie de recorrido por los 3 capítulos que contiene este libro. Es un libro, naturalmente, yo comparto, ameno, poético, todo eso, pero tiene un componente filosófico que este historiador no sabe ver. Y es lo que quiero yo presentarles a ustedes. Aquí, muy brevemente, pues si tienen a bien leer el libro y verán cómo de alguna manera pues yo creo que no me falta razón para afirmar esto, ¿verdad? Porque Juan Uría viene a decir que el primer capítulo, donde, que se titula El reino encantado de las águilas y los rebecos, pues entonces aquí Uría, digamos que no sabe ver en ese capítulo lo que yo he visto, y entonces para él, pues digamos que es un capítulo propiamente literario, porque claro, el segundo capítulo se dedica a don Pelayo y el tercero pues a los sucesores de don Pelayo, y él dice hasta Alfonso III, y no se da cuenta que también se habla de Ordoño II. Es decir, esto es un hito importante que este historiador no sabe apreciar, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? Y entonces pues él dice que claro, que Gracia Noriega se recrea con las águilas, los rebecos, las nubes, las nieblas, la geografía de los picos de Europa, de Abamia, de Cangas de Onís, de San Martín del Rey Aurelio, de Pravia, de Oviedo, el Naranco, Valdedios, etcétera. Bien, estamos de acuerdo, hay sabor poético, ¿verdad? Pero es que resulta que Gracia Noriega está preparando lo que nosotros llamamos el espacio antropológico para que después se desarrolle lo que va a venir a continuación, que es precisamente la constitutio de lo que sería el protestado de la nación de la sociedad política española. Esto es lo que no ve él, es decir, que las águilas y los rebecos y los osos de los que habla, pues tiene que ver con el eje angular, y las nieblas y los picos de Europa, etcétera, tiene que ver con el eje radial. Y lo que viene a continuación son precisamente los acontecimientos que tienen lugar desde don Pelayo hasta Ordoño II, cuando el reino pues pasa de Asturias a León. De esto hablaremos un poquitín brevemente, para que veamos un poco el despiste de Juan Uría, y que sin embargo pues lo tiene muy claro Gracia Noriega, ¿verdad? Es decir, que ese reino encantado es precisamente la manera que tiene Gracia Noriega de ofrecernos el espacio antropológico, y esta es una pieza fundamental de la filosofía del materialismo filosófico. No es posible una sociedad política o un Estado sin que previamente haya un espacio antropológico que él, de alguna manera, rotura perfectamente con esas pinceladas tan elegantes, ¿no? Pero es que además hay en la obra en este primer capítulo, que para Juan Uría pues no es de carácter literario, hay mucha filosofía política. Por ejemplo, él hace una defensa de la romanización, una defensa de la romanización. Fíjense ustedes lo que no ve Juan Uría. Por lo general, las naciones verdaderamente grandes no lamentan haber sido invadidas por Roma. Es más, lo tienen a gala. Lo lamentable es haber padecido la invasión de otros pueblos como los árabes, que a diferencia de Roma apenas trajeron nada, pero dejaron una secuela de siglos de enemistad y resentimiento. Es decir, esto no lo ha captado. Es decir, esta defensa del Imperio Romano, que luego, digamos que el testigo lo va a tomar precisamente el Imperio Español, empezando precisamente por el Imperio Asturiano, que esta es la tesis fundamental, ¿verdad? Que él, de alguna manera, sí que tiene muy en cuenta, ¿verdad? Bueno, pero es que además, pues claro,
Juan Uría no se da cuenta de que en este primer capítulo pues hay textos muy importantes de Menéndez Pidal, de Estrabón, de Dión, de Floro, de Ambrosio Morales, que es un historiador de Felipe II, Felipe II le encomienda a este Morales que venga a Asturias precisamente para que haga una reconstrucción, y esto lo cuenta magistralmente Gracia Noriega. Y eso no es literatura, eso es otra cosa que tiene que ver precisamente con el Imperio Español, ¿verdad? Y esto a través del cronicón de Sebastián. Pero está también las referencias a la crónica leonesa, a las crónicas alfonsinas. Bueno, y a la vez tampoco capta Juan Uría las referencias importantes a filólogos y a filósofos. Esto es muy importante, en relación primero a Emilio Alarcos, a propósito de Covadonga. Es decir, la cosa escabrosa de qué significa Covadonga, de dónde viene, lo resuelve Gracia Noriega recurriendo a su maestro Alarcos, y entonces desechando todas otras, que si es Cueva Longa, que si es Cueva Fonsa, y lo dice de la manera magistral, de la siguiente manera, recordando a su buen maestro, que es naturalmente Alarcos. Dice, tal vez de acuerdo con las leyes de la fonética, que según mi maestro y buen amigo Emilio Alarcos Llorac son bastante exactas, Cova domínica, o sea que Covadonga procede de ahí, da como resultado el español actual Covadonga, y lo explica de la siguiente manera porque se lo escuchó a su maestro. Cae la vocal átona, la I, de dominica, quedando domna. La C pasa a G, como el lacus, lago, y el grupo MN se reduce, con lo cual queda Covadonga. Es decir, que esta referencia de ello no hace mención. Y luego es que en este primer capítulo hay referencias a Ortega y Gasset, a España invertebrada, y a Gustavo Bueno. Miren ustedes por dónde, ¿no? Y entonces esto no es literatura, señor Juan Uría, que es lo único que usted ve en el primer capítulo, ¿verdad? Y el texto bueno, y hay referencia a Mariana, al padre Mariana. ¿Qué más queremos? Es decir, si eso no es filosofía, pues bueno, Bueno, y en cuanto a Gustavo Bueno, solamente leemos un pequeño fragmento. Como ven ustedes, la fidelidad llega hasta estos extremos, ¿no? Dice, por el impulso con que nace, claro, porque en este libro él cuenta los hitos que van desde Covadonga hasta la corte de Oviedo, solamente pasando por Cangas de Onís, por Pravia, etcétera. No me puedo entretener en esto. Y que lo cuenta él magistralmente, pero muy documentado, y que no es solamente pura literatura. Ahí está, que se trata de algo más. Y dice, por el impulso con que nace y se constituye Oviedo surge desde sus orígenes como ciudad imperial, según la apasionada y apasionante interpretación de Gustavo Bueno, que dice, el propio impulso del reino de Oviedo como ciudad imperial es el que le lleva dialécticamente a salir fuera de sí mismo y a trasladarse a León, pero es el mismo impulso y el mismo proyecto político asturiano el que sigue viviendo en León y luego en Toledo. Bueno, y el texto es más largo, nos quedamos ahí, ¿verdad? Y una referencia al padre Mariana en la página 153, que no, pero para que sepan ustedes que Gracia Noriega conocía todo eso, estaba al tanto y tiene a bien. Y luego en el capítulo segundo y capítulo tercero, pues Juan Uría, fíjense ustedes que yo estoy aprovechando esta circunstancia para hacer una crítica filosófica a una apreciación estrictamente histórica de una obra que tiene componente filosófico. Esta, a grandes rasgos, vendría a ser el asunto. Viene a decir que hay en esos dos capítulos, pues hay Gracia Noriega baraja las hipótesis encontradas entre diversos historiadores, pero Gracia Noriega toma partido por una historiografía que es la de Sánchez Albornoz. Él no habla de alianzas ni de la alianza de las tres culturas a la manera de Américo Castro. Fíjense cómo se refiere a Sánchez Albornoz. Es el último fragmento que vamos a leer.
en la 280, fíjense, para que vean 269, aquí está, dice, según Sánchez Albornoz recapitula en este primer momento y dice lo siguiente: a la muerte de Alfonso III en Zamora, en diciembre del año 910, terminaron 2 siglos decisivos de historia española. El Asturum Regnum, el reino de los Astures, había cumplido su histórica misión en la forja de España y de lo hispánico. Con su máxima expansión geográfica coincidía su fin. Como todo en este mundo de tejas abajo, la historia presenció con la culminación de una fuerza vital el alumbramiento de otra. ¿Y esa otra qué es? El imperio, Es decir, luego continúa, la ocupación de los cristianos de la antigua sede de la Regio Sétima Gémina, que es León, constituyó el primer medroso intento de los reyes astures de extender sus dominios en los llanos del sur. Es decir, la tesis de don Gustavo Oviedo como ciudad imperial, que desarrolla precisamente su expansión más allá de la primera frontera, que sería la cordillera, y entonces pues asentándose en León, es decir, esa vocación imperial. Y esto no es simplemente literatura, vamos, esto es historia y de la más, Bueno, ¿cómo considerar nosotros, yo particularmente, además de esto que estoy apuntando aquí, me parece que hay en sus descripciones de todos los lo que él llama los reyes caudillos, desde Favila hasta Ordoño II, los hijos de Alfonso III, Alfonso III, Ordoño I, Alfonso III hermano, pasando por Silo, por Bermudo, por Alfonso II el Casto, que traslada de Cangas a Oviedo. Es muy importante también las referencias que hace a las reinas, sobre todo la mujer de Fruela, y la mujer de Alfonso III, porque hubo conspiraciones y por eso él parece que se refugió en Valdedios, pero no podemos detenernos en este asunto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Que tiene un componente histórico, pero a la hora de hablarnos de estos monarcas, a mi juicio, vuelve, digamos, a sacar a colación podríamos decir, su inclinación hacia lo que podríamos llamar las tradiciones ideográficas. Es decir, es una tradición alemana idealista, ¿no? Es decir, hay una importante distinción de Windelband entre ciencias nomotéticas, que se las atribuye a las ciencias físicas, y ciencias ideográficas, que son las ciencias humanas. Pero cabe naturalmente una historia que tenga naturalmente razones objetivas concatenadas, y esto también lo hace él. Pero a la vez, a la hora de hablar de cada uno de los personajes y de sus mujeres, pues me da a mí la impresión de que pues tiende a una especie de estilo biográfico, o lo que decían los alemanes, pues eso, ideográfico, ¿no? Como personajes irrepetibles, únicos, etcétera. Bueno, y luego hay otro componente, y con esto sí que es prácticamente ya el final de este comentario que hago yo. Sí que yo, o sea que, vamos, por un lado, ¿verdad? Está bien, ¿no?, que haga estas referencias biográficas de todos los personajes de los que nos habla en el tercer capítulo. Pero acaso faltarían, a mi juicio, que apareciera más la concatenación de razones que llevan a los cambios de la corte, de las sedes de la corte imperial de un lugar a otro, ¿verdad? Y luego el otro posible reproche que yo le pueda hacer, o el comentario que pueda hacerle yo a esta obra magnífica de Gracia Noriega, es que hay un componente de eclecticismo, hay una concesión al eclecticismo, porque naturalmente la obra de don Gustavo, a la que antes me referí, es un artículo que es la importancia de Oviedo, ¿no? Pero
él antes defendió a don Gustavo cuando publicó España frente a Europa, pero no está aplicado aquí este libro. ¿Por qué? Porque cree que se puede hacer compatible la España invertebrada de Ortega y Gasset y la obra de don Gustavo. En este caso no hace referencia a España frente a Europa, pero claro, y tampoco hay, por así decirlo, coincidencia pues entre las referencias que hace a Madariaga o a Casariego. ¿Por qué? Porque tanto Ortega como Casariego como Madariaga son europeístas, 100%. Y entonces, claro, esto no casa con el España frente a Europa. Y entonces Gracia Noriega lo que hace es hablarnos de todos ellos, pero no lo hace desde una sola perspectiva, sino que hay pues amalgama, hay naturalmente un cierto eclecticismo. Esto es lo que yo veo. Pero frente a Juan Uría, lo que yo digo es que este libro pues tiene un componente filosófico nada despreciable, ni mucho menos, ¿verdad? Y finalmente, el otro asunto importante, y con ello ya termino, es que a propósito de una jornada en torno a Baltasar Gracián, pues Gracia Noriega pues escribió Gracián y la guerra. Vamos, él en esa sesión pues hizo una exposición sobre la importancia de Gracián y la guerra. Bueno, y pues muy brevemente, para que vean ustedes que tenía también una filosofía de la guerra. En el libro anterior hay una referencia también muy importante a tratados de guerra. Es decir, él cree que el marqués de Santa Cruz en sus reflexiones militares se adelanta a Clausewitz. Bueno, esto es habría que confirmarlo. Yo lo he visto ahí, lo voy a tomar en cuenta y a ver si se puede corroborar eso. Bueno, y entonces sobre Baltasar Gracián, fíjense que lo que hace es justamente, y es un capítulo que viene muy a cuento del día 11 de septiembre y de lo que ha significado Cataluña, porque lo que habla es precisamente de Gracián, justamente a propósito de la guerra de Cataluña. Porque Gracián era jesuita, pero era capellán del ejército español asentado en Cataluña, de manera que él... Y entonces, pues, naturalmente Gracián, en varios de sus obras que él recorre, el héroe, el político, el discreto, el criticón, pues precisamente tiene una teoría de la guerra. Claro, dice, desde un punto de vista, no lo dice así, pero desde un punto de vista ético, las guerras son malas, claro, porque producen daños, desgracias, trastornos, pero pueden ser buenas, dice Gracián, y esto lo recoge muy bien Gracia Noriega, cuando los príncipes son marciales, y lo hacen en nombre de razones marciales, en otros casos no hace falta esto mismo. Y además añade, y esto lo señala Gracia Noriega, muchas veces la guerra, además de destrucción, trae el progreso, y a veces evitar la guerra trae males mayores. Esto es lo que resalta él de su bueno, de manera que, como ven ustedes, la referencia a Gracián pues tiene un enorme valor, ¿verdad? Porque es una época en la que España pues está viviendo una encrucijada en la que se producen movimientos secesionistas en Cataluña y en los Países Bajos. Claro, naturalmente Gracián está en contra de esos secesionismos, como es lógico, pues como lo estuvo Baltasar de Ayala en relación a los Países Bajos. Bueno, es decir, que se trata de una historiografía y de una tradición española muy rica, ¿verdad?, que defiende naturalmente la guerra para defender la integridad de lo que entonces era el Imperio Español, Y en el caso que nos ocupa, en el momento actual, pues fíjense la importancia que puede tener estos escritos. Si él viviera, estoy seguro que haría una reedición de aquellos escritos, de este escrito suyo, y lo aplicaría al caso, ¿verdad?, para hablarnos de... Bueno, pues, en una palabra, y le dejo ya la palabra a Rubén, ¿verdad? Gracia Noriega, pues es como decía don Gustavo, para ciertos personajes es una persona de primera, es un tipo de primera, es decir,
porque a sus dotes de gran escritor, pues tiene una gran formación y le permite hablar de todas las cosas, sin en absoluto decepcionar a nadie, ¿no? Y yo le recomiendo, pues naturalmente, como vamos a ver, yo desde luego me quedé encandilado con este libro, el libro Don Pelayo. Yo les recomiendo su lectura y verán ustedes como en ese libro no hay solamente referencias, podríamos decir, es un libro de poesía o de como quiere ver Juan Uría, ¿no? Sino que hay un componente filosófico de enorme importancia. Pues nada, creo con esto haber contribuido brevemente a lo que es eso, hacer un recuerdo entrañable a nuestro buen amigo Gracia Noriega. Muchas gracias. Rubén, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Intentaré ser más breve que Tomás todavía, por no aburrirme, ¿no? No queda muy terno, el secreto para no aburrir es no decirlo todo y además sería imposible, ¿no? Acércate más el micrófono. Acércalo. Que el secreto de no aburrir es... ¿no? Acércate bien. El secreto de no aburrir es no decirlo todo, y aquí por cuestiones del tiempo además sería imposible, ¿no? Los agradecimientos en primer lugar a Nueva España, rápidamente, Nueva España por haber colaborado también en ceder el local, de haber publicitado el acto, convenientemente. Nada. ¿Está encendido? Espera, vamos a hacer una cosa. Pero pues Ponte. ¿Mejor así? Sí. Vale. Pásame eso, Tomás, por favor. ¿Cuál? Este. Decía que la Nueva España agradecimiento por cedernos el local para que se pueda hacer este acto. A todos ustedes, pues como ha dicho Tomás, ¿no? Por manejar a Gracia Noriega, que pues a todos ustedes y a mí nos unía pues lazos de amistad, seguidores como lectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, como curiosidad, hoy es 11 de septiembre, yo pretendo hacer, eso, rapidísimamente, lo que dé tiempo, no un barrido, sino una serie de pinceladas de la obra de Gracia Noriega, que muchos de ustedes la conocerán, otros quizá no, además como se está grabando el acto, pues quizá quien lo vea en internet no sepa quién es Gracia Noriega, tenga una visión más o menos superficial y quizá le pueda ayudar, como ha hecho Tomás en algún punto concreto, como puede ser el libro de Don Pelayo, pues a profundizar y conocer a Gracia Noriega, ¿no? Entonces quiero hacer unas pinceladas rapidísimas, ¿no? Pero hoy, 11 de septiembre, por ejemplo, tal día como hoy, de 2008, o sea, hace 9 años, se presentó un libro que entronca con lo que ha dicho Tomás también, que no nos podemos detener, claro, que es, digamos, Gracia Noriega publicó ese Don Pelayo, ¿no? En el año 2006, después habría una edición en bolsillo que aparece aquí abajo, si lo ven, y ahora habrá leído un poco brevemente. Pues, pero 2 años después, en 2008, se presentaría, digamos, lo que podría entenderse también como una parte, una continuación, que es el libro sobre Covadonga. Entonces, el libro sobre Covadonga, que lo presentó aquí también don Gustavo, no sé, como curiosidad, como efeméride, junto a otras que voy a hablar a continuación, hoy hace 9 años, ¿no? Y pues bueno, como curiosidad, ya lo adelanto, bueno, para decirlo todo. Aquí abajo pueden ver, y la idea es, evidentemente es imposible siquiera citarlo, la idea mía era tenerlo encima de la mesa, pero no me verían a mí, me verían solo los ojos. Entonces, aquí abajo está situado 33 libros de Gracia Noriega, que fueron los que publicó en vida como autor individual, ¿no? A excepción de Una raya azul por Oviedo, bueno, que está con ilustraciones de Luis Pandella, el de los faros y el libro sobre 2012 en el centenario de Méndez Pelayo, que es un capítulo, y los otros dos los hicieron Aquilino Duque, amigo de Ignacio, y César Alonso Los Ríos, ¿no? Entonces ahí están, bueno, no 33, 32, porque uno es el de Arcos en Oviedo, que si me da tiempo voy a leer algún fragmento.
Entonces, 33 libros, y a continuación, esa obra inédita de la que Ignacio ha hablado muchas veces, y que también, en función del tiempo, comentaremos algo, pues esos 30 volúmenes de ensayo los ven físicamente, es decir, esos están ya preparados por Ignacio, digamos, listos para publicar, revisados por él, etcétera, etcétera, ¿no? Él era un escritor, por ejemplo, muy dado pues podemos decir perfeccionista, ¿no? Pero pues a eso, a cambiar un adjetivo, una coma, en fin. Pero esos están ya listos, ¿no? Más parte de esa obra inédita, por ejemplo, esos cuentos que él cifraba en una entrevista hace unos años, que tenía ya pues 18 cuentos escritos con pluma, ¿no? En cuadernos tamaño folio, ¿no? Y más, en fin, un montón de materiales, algunos de los cuales ha nombrado Tomás, esas series, pues todas estas que ha nombrado Tomás, ¿no? Y otras muchas, ¿no? También es verdad que parte del éxito de un autor, ¿no? De que se lea, de que se le pueda leer, es aquello, por ejemplo, que decía Marías a respecto a Jovianos, pero vale para cualquier otro autor, ¿no? Jovianos, que aparece, por ejemplo, muchas veces en series de Ignacio. Julián Marías decía, Jovianos sí tiene estudiosos, pero no tiene lectores. Es decir, como gran parte de esa obra de Ignacio, parte está inédita, como decimos, y gran parte está en prensa, que es decir, que la gente, esos lectores que tenía Ignacio, y cómo se le echa en falta, como muchos en fin, me han dicho, si aún pasa el tiempo, si no, alguna ocasión lo ha hecho Ignacio, pero menos que otros autores que los que publican en prensa después lo suelen recopilar en formato libro, ¿no? O acabo de citar a Julián Marías es un ejemplo, ¿no? Pensemos a día de hoy, pues eso, ensayistas, digamos, y mucho más ligeros, se puede decir, que Ignacio, como puede ser Fernando Sabater, etcétera, ¿no? Entonces, si no se publica en formato libro, bien en su momento, bien ahora, por ejemplo, que además de actualidad por una polémica esta de Twitter, Pérez Reverte. Pues Pérez Reverte sus columnas también las publica en formato libro, ¿no? Lo que le da otra vida y otra dimensión al libro, ¿no? Esto inmerso en el contexto que estamos de Internet, en fin, el formato libro, etcétera, ¿no? Pero le da una vida. Si no, pues los textos de Ignacio están ahí, pero es labor, digamos, de eso, de estudiosos. Hay que ir a la hemeroteca. En fin, toda esa serie de cosas, ¿no? Entonces el libro le da, digo, otra dimensión, ¿no? Entonces, hoy 11 de septiembre se cumplen ese efeméride y también, espero que me dé tiempo, dos temas de actualidad sobre los que Ignacio ha escrito y ha reflexionado, y que se vincula también con 11. Segundo es el tema catalán. Ahora mismo, o hace poco, estaba con el tema de la diada, ¿no? O la liada, como decíamos antes. Pues Ignacio ha escrito sobre la lengua catalana, sobre esa secesión o autodeterminación catalana, ¿no? Así llamada. Entonces, sobre el tema de Cataluña, si nos da tiempo, hablaremos un poco. Y otros dos temas de actualidad, tristemente, pero bueno, forma parte de nuestro presente en marcha, que es el tema del islamismo, ¿no? La yihad. Entonces, Gracia Noriega, un libro que tengo por aquí, que es un artículo del año 2015, que es el libro de Averroes, de la yihad, pues Ignacio hace un artículo a propósito, ¿no? Y bueno, si no queda apuntado, ¿no? Se van a cumplir 500 años de la llegada de Carlos I, entonces en el 92 se reeditó la versión anterior del 58, de hecho la Nueva España el otro día, bueno, hay varios artículos, ¿no? Entonces la polémica de siempre, que es si, entre otras, pero si llegó a Tazón, desobediciosa, ¿no? Bueno, pues Ignacio aquí lo habla un poco del tema, ¿no? La crónica de Laura Vital. Entonces, para hablar de un autor, podemos cifrarlo o podemos hablar de tres, en este caso un escritor, ¿no? Tres variables. Una es el talento, ¿no? Entonces el talento, en fin, esto nos llevaría por otros vericuetos, pero atendiendo al rótulo que ha puesto Tomás, ¿no? El que ha hablado de el rótulo es el legado de un filósofo mundano, ¿no? Bueno, puesto académico, ya ha hablado Tomás, excepcional, ¿no? Esa excepcionalidad. También, por ejemplo, Antonio Masip, aquí presente, ya en algún texto de hace años, pues decía que ya Gracia Noriega en los dominicos iba para genio, o apuntaba a genio, ¿no? Y, por ejemplo, Gómez Fouz, también aquí presente, muchas veces, digamos, a modo de reflexión y de conclusión, dices que era un genio, ¿no? Ignacio Gracia Noriega era un genio. Entonces, esa genialidad, esa excepcionalidad, podemos decir que Ignacio tenía talento. Pero ahí, creo que se puede hablar de otros dos factores, ¿no?
Otro es el trabajo. Entonces Ignacio tenía un trabajo constante en entrevistas que ahora vamos a pasar que nos va a servir para vehicular algunos temas. Ignacio, por ejemplo, la entrevista, y nobleza obliga también decirlo, la última, si no me equivoco, entrevista que le hace Javier Cuervo, y lo cuenta, bueno, en el obituario Javier Cuervo de Ignacio lo cuenta, que Ignacio, una de las últimas veces que pasó por el periódico, dijo, bueno, ¿por qué no me haces una entrevista que haces tú, ¿no? Entonces yo creo que es una excelente entrevista, y entonces le pregunta a Javier Cuervo, bueno, y cuando llegaste a Madrid, regresó a Oviedo, dice, ¿cómo empezaste a forjar esa carrera literaria, ¿no? ¿Cómo lo has mantenido y cómo lo has conseguido? Entonces dice Ignacio, a base de trabajar, dice, a base, en su caso, a base de escribir, es decir, haciendo pues artículo diario y trabajando, ¿no? Digamos que, bueno, tengo aquí apuntado, pues eso, citas célebres, ¿no? Que dice Edison, ¿no? Se dice, el éxito, otra idea compleja, ¿no? Pues es un 1% de inspiración, un 99% de transpiración, o Picasso, ¿no? Cuando llega la inspiración que me pille trabajando, ¿no? Y también otro de los, podemos decir, vicios intelectuales puede ser la dispersión. Gracia, en una entrevista del año 87, se cumplieron ahora 30 años, que nos va a servir también para vehicular el asunto, nos dice que una de sus manías, que se puede entender por esa dispersión, es intentar hacer varias cosas a la vez, ¿no? Pero Ignacio trabajaba mucho. Y la tercera variante o variable, ¿no?, de cómo se den, cómo interactúen, pues será un resultado u otro, es la rapidez para ejecutarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2003, cuando fallece su primo, Santiago González Noriega, Taro, escribe 2 artículos, ¿no? Uno, digamos, cuando fallece, y unos días después La Nueva España le dedica un suplemento especial en que incluye textos de Vidal Peña, un libro que había publicado Santiago González Noriega y otra gente, ¿no? Entonces, Gracia Noriega, de su primo, digamos, le reprocha o dice lo siguiente, dice, y no solo escribió poco, sino que lo hacía con exasperante lentitud y meticulosidad. Un simple prólogo podía llevarle 6 meses, ¿no? Ignacio no era así. Entonces, si se juntan, digamos, ese talento, ¿no?, esa genialidad, esa excepcionalidad, trabajar, ¿no? Aquello que decía Luis Aragonés en la última etapa de entrenador del Atlético de Madrid, que decía, le preguntaban, ¿qué es el fútbol? O sea, ¿qué importa en el fútbol? Un poco esa idea de éxito, ¿no? Y le decía, lo que vale es ganar y volver a ganar. Pues Ignacio, podemos parafrasear y decir, lo que vale es escribir y volver a escribir, ¿no? Trabajar. Y rapidez para ejecutarlo, buena para mostrar un botón, que esto que tiene aquí debajo, todo lo que habrá más, etcétera, ¿no? Entonces, eso, que el resultado de García Noriega es brillante, ¿no? Entonces, estas 2 entrevistas que les digo, una es del año 87, que se la hacen en La Hoja de Lunes. La Hoja de Lunes, Oviedo, 6 de julio de 87, bueno. Entonces tengo varios temas apuntados, ¿no? Una es la del 87, digo, y otra es la de Javier Cuervo de 2016, ¿no? Entonces, y entre medias, digamos, en terreno, en el año 2009, este volumen que le dedicó un curso en el año 2005 la Universidad, bueno, da igual, pero para no equivocarme, la Rey Juan Carlos, ¿verdad? Pues incluye textos pues de Santos Asmida Nueva, que después lo incluiría ampliado en este otro libro, 10 novelistas españoles de posguerra, 7 olvidados y 3 raros. Pues digo, incluye textos de Emilio de Diego, Velarde. Velarde, por ejemplo, aquí en otras situaciones cuenta, por ejemplo, uno de los libros de Ignacio, que primero salió en la Nueva España en 81, que fue cuando se constituyó la cofradía ¿cómo se dice? La cofradía está pensando ahora el Rey Arturo, que es otro de los libros de Ignacio, ¿no? La cofradía de la Mesa de Asturias. Y lo publicó en libro, en ese caso sí lo publicó en libro esa serie, ¿no? Bueno, año 82. Entonces cuenta, el presidente era Alarcos, precisamente Alarcos, al que dedicó Ignacio 2 libros, uno, Alarcos en Oviedo, en 2001, y 5 años después, en 2006, otro editado en Valladolid, ¿no? Pues Velarde dice que, aunque ya había hablado con Gracia Noriega previamente, había leído, dice, algún artículo en el Basilisco, fue la primera vez que dice que fue el día siguiente de dimitir Suárez, y que hablaron sobre la película Tener y no tener de Howard Hawks. Entonces dice Velarde, es la primera vez que sentía que tenía Chesterton a mi lado, ¿no? Juan Cueto, por ejemplo, en la novelita La Nouvelle, ¿no?, que dice Santos Sanz Villanueva, el viaje del obispo de Abisinia a la Santa de la Cristiandad, le titula el prólogo El hombre que quiso ser Chesterton, ¿no? Es una de las referencias que sale constante, ¿no? Bien.
Entonces, uno de los asuntos que en la entrevista del 87, la del 2009, que la hace Luis Palacios Buñuelo, y la de Javier Cuervo de 2016, que se puede interpretar de modo irónico o en fin, pero que es ya que Tomás habló también del premio Príncipe de Asturias, referido a don Gustavo, y que tanto don Gustavo, evidentemente, que pues digamos, le daba un poco igual, ¿no? Además, en fin, atendiendo a otros de los premiados que lo habían sido, etcétera, etcétera. A Gracia Noriega, y esto es lo interesante, creo, señalar, sin que se lo diga, digamos, el entrevistador, sino que sale de él y Ignacio es el que lo remite, le preguntan, es el premio Nobel, ¿no? Le dicen, ¿de qué hecho relevante, en la entrevista del 87, de qué hecho relevante le gustaría ser protagonista? De la recepción del premio Nobel. En el año 2009, el propio Ignacio comenta, bueno, si lo encuentro, que si no se fiende mi palabra, que es lo mismo, ¿no? Está en el libro y se puede encontrar en internet en la página de Ignacio Gracia Noriega, ¿no? Bueno, bien, por esta. Y en la de 2016, acabando que se publican 2 entregas, el domingo, entonces son 3, ¿no? En este caso son 2, el lunes 18 de julio, la última pregunta que figura, que le hace Javier Cuervo, es: ¿echa de menos esa especie de recorrido vital que ha hecho en esos 2 días? Le dice, ¿echa de menos algo? Dice, el Nobel de Literatura, ¿no? Por ir, en fin, con el tiempo que tenemos sin media res, pues Javier Cuervo en esa entrevista le dice, y entroncando, empalmando con eso que ha dicho Tomás, que Tomás conoce desde el punto de vista, digamos, de la memoria biográfica episódica, ¿no? Pues esas tertulias en distintos locales de Oviedo, ¿no? Y de cómo, pues eso, había anarquistas, pero eso, había la gente, digamos, en fin, socialistas, ¿no? Afín a la 4ª generación de izquierda y a la 5ª, como puede ser Tomás, ¿verdad? Entonces le dicen, le pregunta a Javier Cuervo, ¿usted fue socialista en tiempos de Franco? Contesta Ignacio, dice, milité pero nunca me sentí socialista, no creía en la lucha de clases, sino en las películas, y ahora les voy a leer otro fragmento que entró, pues, ¿no? Sino en las películas de John Ford, en que había juzgado separación entre el poder militar y el poder civil. Era un demócrata liberal. Pedro Caravia siempre nos llevó por ese camino, ¿no? La importancia de Pedro Caravia, ¿no? Que don Gustavo también trató con el gobierno, etc. Pedro Caravia siempre nos llevó por ese camino. Vigil es de los más abiertos del PSOE gracias a don Pedro. Vigil y yo somos amigos de toda la vida. Entonces esto entronca muy bien en ese contexto que ha hablado Tomás. Hay una película, y como Ignacio alguna vez lo ha hablado, que es Viva la clase media, del año 80, que dirigió José María González Sinde y produjo, coescribió el guión y actuó José Luis García, ¿no? Que es la única película en la que José Luis García sale de protagonista, ¿no? Entonces esa película recrea en el 80, pero recrea lo que fue en Madrid, pues esas células clandestinas, ¿no? En fin, repartiendo propagandas, etcétera, ¿no? Esa oposición realmente existente al franquismo, ¿no? Entonces, nada, le doy un fragmento rápido. Hay una escena a la 1:12 de película, mayo 63, y están Emilio Gutiérrez Cava y José Luis García lavando los platos tras una comida campestre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el protagonista, que es o coprotagonista, que es García de Rebolledo, dice, pero tú sabes, le dice al interlocutor, ¿no? Al compañero, ¿no? Del partido, ¿no? Por antonomasia. Dice, pero tú sabes de verdad lo que a mí me interesa. Dice, el cine, las películas, ¿no? Y sigue hablando, que es un poco lo que está diciendo Gracia, aunque Gracia en este fragmento concreto tiene un carácter más político, ¿no? Sigue hablando y dice, bueno, la verdad es que por una vez tiene razón. Dice el compañero, a mí la política no me interesa. Dice, yo no quiero ser ni de ejecutivo ni de nada. Cuando todo esto acabe, si es que acaba, pues yo me quedaré en lo que soy, un tipo de izquierdas, de una izquierda sentimental que se aburre leyendo a Lenin y a Marx. Ya no decimos la manualística soviética y todo eso que viene después, y tal, dice, bueno, entonces ¿por qué estás tú? ¿Tú por qué entraste en el partido? Hace una broma, dice, porque soy un conductor cojonudo, es decir, a la hora de repartir y echar con una furgoneta cagando leches, ¿no? Hablando en plata. Porque tenías tu razón, porque es el único sitio hoy, y esto es a lo que voy, porque es el único sitio hoy por hoy en el que se puede hacer algo, un poco, lo que sea, ¿no? Entonces esto entronca con lo que dice Ignacio, ¿no? Otro tema al hilo de estas entrevistas es el tema religioso, digamos, ¿no?
bueno, ni que decir tiene que vamos, Ignacio no ha sido nunca anticlerical, etcétera, etcétera, ¿no? Pero le preguntan, año 87, la periodista es Cristina Fernández, ¿no? Le dice, bueno, una entrevista esta es un poco así en clave guasona humorística, como que puede ser esta del Mundo, de los sábados, ¿no? De la Contra, bueno. Le dice, ¿cree en Dios? Y entonces, año 87, Ignacio dice, no me lo planteo, nunca fui religioso. En el año 2000, bueno, por medias, en el año 2009, Ignacio García Noriega, por ejemplo, este año que en Oviedo hemos tenido esta polémica del pregón de Montecerrado tan famoso, en fin, pues Ignacio, otra línea evidentemente, pero era entre sus múltiples facetas, ¿no? Ese hombre del Renacimiento, que podemos decir, ¿no? Polifacético, poliédrico, que ha escrito en 50.000 sitios, revistas locales, libros, en prensa, pues era un pregonero, digamos, casi habitual, sea pues en Boal sobre Mieres, sobre la miel, perdón, sobre los quesos, en fin. La Valesquita, la más reciente, yo creo que las últimas, en Infiesto, en Sebares, por supuesto, donde vivió últimamente. Entonces este pregón es de 2009, es el pregón de la Semana Santa de Infiesto, ¿vale? Entonces, la Nueva España, en fin, un recuadrito pequeñito, pero bueno, nos dice, lo que entresaca, ¿no? Dice, al hombre moderno y hedonista le espanta lo sagrado. Habló sobre el laicismo dominante en la sociedad española actual, Cita Gracia, ¿no? El hombre ha sustituido la religión por la hechicería y por la dietética, la moral por la convicción política, y no se da cuenta de que sale perdiendo. Bueno, al hilo de esto, le acusan, y esto es a lo que voy, en el 87, no creo, ¿no? Le dice, bueno, 10 después, en 2009, bueno, que le informan de que un cierto periodiquillo local de la comarca oriental de Asturias, ya sabemos toda la historia, que tampoco vamos a entrar ahora porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces dice, que a Gracia le criticaron en 2009 cómo podía él dar el pregón, ¿no?, de Semana Santa, ¿no? Entonces dice, yo me limito a afirmar que más vale ser agnóstico, pero reconocer y defender la supremacía de la moral, la cultura y la civilización cristianas frente al relativismo moral y a la alianza de las civilizaciones, ¿no?, que ser creyente franquista al servicio de un partido que incluye en su programa crímenes como el aborto, que implica la excomunión para el cristiano que lo practica, difunde, defiende o apoya con su voto, ¿no? Sobre la alianza de civilizaciones, además, un paréntesis, digamos, que es curioso que la semana pasada, si no me equivoco, en la Tribuna del Mundo, un exministro de Exteriores, Moratinos, si no me equivoco, era Moratinos, el que ante esta problemática, en fin, del terrorismo islamista, ¿qué receta aplicaba, digamos, zapaterismo en Venecia? No, igual que se dice, ¿no? Problemas de la democracia, como Cataluña, ¿no? Lo que hace falta es diálogo, más democracia. Pues él decía, lo que hace falta es más alianza de civilizaciones, y entonces dedicaba el artículo, hace falta más, porque no se aplicó, ¿no? Más alianza de civilizaciones. Y evidentemente Gracia Noriega de eso renegaba, ¿no? En fin, por ir volando, ¿no? En el prólogo al Arcos en Oviedo del año 2001, digamos, el autor del prólogo, que es Modesto González Cobas, ya, digamos, facilita un poco, a efectos de esto, ya me facilita un poco el trabajo, ¿no? Él incluye, a su vez, varios fragmentos de prólogos a otras obras de Ignacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cita Alarcos en Los asturianos pintados por sí mismo, ¿no?, que tiene un epílogo de Velarde. Alarcos sobre Gracia Noriega, dice, Gracia Noriega abarca todo, admira todo, se sulfura por todo lo que no va como debía ir en Asturias. En compensación, o lo quieren o lo odian, ¿no? No vamos a hablar aquí, pero aquí estamos reunidos una pequeña parte de amigos de Ignacio y admiradores, pero evidentemente el número de gente que le, sí, pues eso, que le odian, pues también es ¿qué pasa? Que el tiempo lo dirá, pero la obra de Ignacio perdurará, y como siempre pasa con estas cosas, sobre todo de carácter político, pues el concejal o persona de turno se irá, ¿no? Dice, sigue Alarcos, es el cara y cruz de cuantos se dedican a decir verdades que a otros no se lo parecen tanto. Otra vez, el tema de lo políticamente correcto, que Gracia, ahora lo leeremos con el tema de Cataluña, dice, bueno, es que esto no es políticamente correcto, pero hay que decirlo, ¿no? Yo lo digo, es decir, no soy un cobarde y lo digo, ¿no? Bien. Velarde, por ejemplo, ¿no?, que ya lo hemos comentado hace un momento, ¿no? La agudeza intelectual que parte de sus ensayos, de sus novelas, quedará por unos cuantos paladares refinados.
Gracia Noriega es un liberal progresista y generoso, sin pizca de integrismo, con lo que la crítica banal frente a él es mucho más difícil. Claro que al mismo tiempo es un insobornable, un incómodo, amante de la verdad, ¿no? Cosa que compartía con don Gustavo, por ejemplo, ¿no? Gómez Tabanera, en el prólogo que les acabo de enseñar, la crónica de Vital, dice: Ignacio García Noriega, escritor asturiano y publicista de bien cortada pluma, de todos conocido como extraordinario narrador, ensayista, fabulador e incluso como gastrónomo bon vivant, a la vez que ganador de los últimos años de codiciados galardones literarios, ¿no? El Tigre Juan, etc. ¿no? Masip, aquí presente, lo que cité antes, eso. Nacho sabía todo y de todo, Nacho iba para genio y realmente lo es, polemista donde los haya. El Marqués de Tamarón, por ejemplo, que también escribió un obituario cuando falleció, citando una carta de Ricardo Viejo, con autorización de él, que le contaba la situación. Bueno, dice: todo ello lo requería Gracia Noriega con una prosa espléndida, fruto no solo de sus más que probadas cualidades literarias, sino también de su cualidad de viajero no al uso, sino de aquellos que, como los que aparecen recogidos en este libro, son capaces de acercarse a la realidad con ojos nuevos, ofreciéndonos así una panorámica distinta de aquello que queríamos hasta entonces sobradamente conocer, etc. ¿no? Gabino Lorenzo, que prologa varios de los libros de Ignacio, dice, le califica como uno de los escritores más importantes y leídos de Asturias. Según Juan Cueto Alas, es el personaje más literario que han dado las Asturias en los últimos tiempos, ¿no? En fin, Ignacio publicó esos 33 libros, 30 inéditos. Hay muchos Ignacios, ¿no? Porque también, en fin, podría ser detenernos en esos, al hilo de esto, por ejemplo, de esos obituarios que se hicieron a la muerte de Ignacio, que yo tenga contabilizados 27. Pero no nos haría tiempo, no sería imposible. Pero entonces, Ignacio está el cronista, digamos, eso lo ha contado Tomás en su primer punto, que es lo que está vinculado con la Universidad Ovetense, ¿no? Y a sus maestros, que los cita constantemente, ¿no? El Gracia Noriega, cronista de la transición, lo que decíamos antes, si reunimos todos esos, o todos sin parte, pero todos esos artículos de Ignacio nos darían para varios volúmenes, ¿no? Y estupendos. Gracia Noriega como especialista en Asturias, a día de hoy era y es uno de los máximos especialistas en cada rincón, desde el punto de vista histórico, geográfico, político, etc. Gracia Noriega como narrador de viajes, como decía él, que era un viajero de cercanías, ¿no? Siempre por la zona norte de España y casi sin salir de Asturias, ¿no? Como contaba, pues iba a Santander, a los toros, que es otra de sus aficiones, ¿no? Por eso Gracia Noriega, el boxeo, no está aquí Gómez Fons, ¿no? Pero el boxeo, los toros, cosas que ahora son políticamente incorrectas, ¿no? Que Gracia Noriega hacía gala de ellas, ¿no? Y otra era fumar puros, por ejemplo, ¿no? Pues eso, narrador de viajes. Después, como escritor, y esto es curioso, la semana pasada, además ya citamos antes a Julián Marías, pues no por hacer propaganda, pero al hijo, Javier Marías, la semana pasada presentó su última novela. Bueno, pues en El País, Juan Cruz, y es lo que le une a Ignacio, por ejemplo, hacía un artículo Juan Cruz resaltando la peculiaridad de que Javier Marías sigue escribiendo a máquina. Comentaba María José que nunca enviaba, evidentemente porque las tecnologías, ¿no? Que tantas veces ha comentado Ignacio en artículos, ¿no? El internet y demás, que bien. Javier Marías, como Ignacio, escribía a máquina, o como Vidal Peña, o como José Luis García, son gente o a máquina, o como el propio Ignacio, digamos, como estilográfica, ¿no? Bien. No entró la electricidad, ¿no? Está Gracia Noriega, como ha dicho Tomás, pues el amante, digamos, de la cocina y de la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, tengo por aquí el libro clásico de Arrón Espeón, Hostelería del Viejo Oviedo, que es del año 74, se reeditó en libro Oviedo en 2011, que Ignacio intervino, etcétera, con algunos añadidos. Se publicó originalmente en La Voz de Asturias, años 73-74, si no me equivoco. Y en 2015, Carlos del Cano, otro libro que está ahí, que es Historias del Ocio de Oviedo, que prologa Ignacio, se lo envió Carlos del Cano. Ignacio, por supuesto, hizo el prólogo. Carlos del Cano, por supuesto, reconoce la deuda con el libro de Arrón Espeón y con todos los escritos de Ignacio sobre el tema, que no están en formato libro, ¿no? Pero, pues eso, si Ignacio eso lo publicase en formato libro, pues, en fin, publicó un libro sobre gastronomía, que es, el de la Cofradía del 82, que decimos, y
el de sobre cocina y gastronomía del año 2009, ¿no? Pero tiene muchísimo más. De hecho, uno de sus últimos artículos, los 3 últimos de él, en vida, son los que ha dicho Tomás, los dedicados a doña Carmen Sánchez Revilla, a don Gustavo y a ambos, ¿no? Pero uno de los últimos, a finales de julio, ¿no?, que es el dedicado a un tema aquí en Asturias muy famoso. Por ejemplo, tengo aquí el libro este de la fabada, un librito que incluye fragmentos de autores que han tratado sobre el tema, y el de Ignacio incluye el de las crónicas de la cofradía de la Mesa Asturias, ¿no?, sobre la fabada. Pues uno de sus últimos artículos era el dedicado a la fabada y ese prestigio de la mejor fabada, que sabemos que hay rankings, quien lo establece, etcétera, ¿no? Uno de los últimos había sido Casa Chema, en fin. Pero por prestigio él habla de Casa Modesta, pero que siguen activos es Casa Gerardo, Emprendes, y La Máquina de Lugones, ¿no? Entonces uno de los últimos artículos era sobre eso, ¿no? Y bueno, no nos podemos detener en eso, ¿no? Pero eso, como amante de la gastronomía, ¿no? Después, no sé cómo voy de tiempo, el cine, que es otra de las pasiones de Ignacio, ¿no?, que él incluso llegó a hacer, digamos, que es una pena, no sé si se podría por algún lado conseguir, quizá. Él dice que están perdidas. Hizo un western que era Muerte en la Alta Sierra, que era un poco, pues, como él dice, claro, jugando con el título de la segunda película de Peckinpah, que era Duelo en la Alta Sierra, pues en Llanes, que tenía la carreta de andar, una especie de western que aquí se perdió. Y después en Oviedo se pusieron a hacer otro policíaco, y él lo cuenta, bueno, lo leo, si lo tengo a mano, sí, aquí lo tengo. Dice Ignacio, incluso llegué a rodar eso, 2 películas, y una película en Oviedo, en la que por única vez en mi vida me permití hacer de actor, interpretando a un comisario de policía que fumaba puros como Orson Welles, ¿no? Otro, siempre que cuando se metían con él y en las entrevistas lo dice, también está por ahí, eso cuando en 2005 adelgazó 40 kilos, etcétera, ¿no? Pues dice, bueno, la gente que malignamente siempre le decía, bueno, en tiempo sobre todo, le decía, estás gordo, o sea, coño, que ya yo me veo en los escaparates, o sea, esta gente que te lo viene a descubrir, ¿no? Y entonces él citaba como gordo famoso, pues Chesterton, que hemos hablado de él, Orson Welles, etcétera, ¿no? Entonces dice, para hacer el western disponía de caballos, armas y hasta de una diligencia que había pertenecido al senador Parre Sobrino. Poco me imaginaba yo, mientras rodaba, que sin tardar mucho conocería al propio Peckinpah en persona, al pasarnos y señales, que iba a rodar a Inglaterra, pero de paja. Dice, las 2 películas se han perdido, dice, y la policíaca no se terminó de rodar porque, y esto enlaza también como que he dicho, porque aparte de los actores los metieron en la cárcel. No porque fueran malos actores, dice irónicamente, sino porque algunos estaban implicados en el Partido Comunista que empezaba a funcionar en la universidad, ¿no? Como se entrelaza, ¿no? Entonces, en el cine, digo, hace unos años, con el 13 o el 14, al hilo de no sé, un programa radiofónico sobre cine y otras cosas, de literatura, viajes, etcétera, que es Cowboys de Medianoche, pues al hilo de este libro, que es de las mejores películas de nuestra vida, ¿no? Ignacio García Noriega, que ha escrito mucho sobre el canon, en literatura y demás, y bueno, la idea que era que la gente eligiese sus 20 películas favoritas, ¿no? Entonces yo le pedí a Ignacio, pues, conocer sus 20 películas favoritas, ¿no? ¿Qué películas? Él, que era un gran cinéfilo, que dice que, bueno, algunas veces más le pregunté, pero bueno, dejó de ir al cine como en el año 86 o así, con la película que hay con Chalowski, el ruso, ¿no? El tren del infierno, ¿no? Pero seguía viendo cine en casa, por supuesto, en VHS primero, en DVD después, ¿no? Colecciones de clásicos como por ejemplo las que daba ABC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces le pedí esa lista, ¿no? Y entonces es curioso, me dio la siguiente lista, ¿no? Rápidamente me dio una serie de 25 películas, ¿no? Entonces la primera es una película muda, que es el maquinista general de Buster Keaton. El resto, la última, que es su pasión por Kurosawa, que por ejemplo en el libro sobre Shakespeare, ¿no?, del año 16, del año pasado, el último, pues ahí habla, como no, de adaptaciones de Kurosawa y de Orson Welles, ¿no? Si exceptuamos la última, que es Ran de Kurosawa, el año 85, la anterior es otro Orson Welles, que es Campanadas a Medianoche, rodada en España, etcétera, etcétera, ¿no? Y la primera, pues digamos, prácticamente su totalidad de la lista va del año 31 al 65, esos 30 años que se puede considerar de la época dorada de Hollywood, ¿no? Y entonces, nada, pues simplemente para que sepan los títulos, pues es El maquinista general, M, El vampiro de Düsseldorf, No Frisland, Hombres de Arán, La Atalanta. Él lo que me decía es, no se trata de que sean un poco casi ni sus favoritas, sino que él lo pone a modo de canon, ¿no? De hecho te dice, bueno, me pediste 20, te doy 25, porque creo que así está bien. Si tengo que quitar, quitaría esta, tal, pero que eso es, ¿no? Alexander Nevsky,
Él lo cuenta Ignacio en alguna parte como en fin, esos cineclub, pues uno de los clásicos que se ponía siempre pues era Alexander Nevsky, ¿no? De Eisenstein, ahí el componente político de nuevo, ¿no? Lo que el viento se llevó, Ninotchka, ya que estamos en el centenario de la Revolución Rusa, pues en clave en fin, de comedia, ¿no? Una película de Lubitsch que a él le gustaba y con guión de Billy Wilder, ¿no? Pues bien. Casablanca, el clásico Casablanca, en contexto de guerra, además. Dies Irae de Dreyer, no mete la palabra Ordet, sino que mete, bueno, Dies Irae, Roma Città Aperta de Rossellini, El tercer hombre, Carol Reed, Orfeo de Cocteau, Un americano en París de Minelli, Más allá del Missouri de William Wellman, ¿no? Ahí es la famosa frase original de nunca debimos abandonar el Mississippi, ¿no? Procede de ahí. El hombre tranquilo, John Ford, esa Irlanda, ¿no? Emparentada y muchas veces lo cita, ¿no? Con la propia Asturias. El mundo sus manos de Raoul Walsh, Madame D. de Max Ophuls, Cuentos de la luna pálida de agosto, Mizoguchi, Frank Cancan, un Renoir, un Hitchcock. Por eso digo que va seleccionando, al modo como ha hecho otras veces, ese canon, ¿no? Con la muerte de los salones, digo, La evasión de Axe Becker, que es una película que me fascina, y el propio Ignacio García Noriega dice, me agrada que coincidamos en esa película, ¿no? La última película de Becker, el último atardecer de Aldrich, El gato pardo de Visconti, y ya las que hemos citado, Campanadas a medianoche y Ran, ¿no? Está García Noriega, crítico literario, ¿no? Que ha publicado, como decimos, 50.000 artículos, ¿no? ¿Cómo se definía el propio García Noriega en cuanto a esa faceta de crítico literario en prensa, ¿no? Sobre todo en prensa regional, pero fundamentalmente esa prensa regional y fundamentalmente la Nueva España, ¿no? Que ha sido su casa, ¿no? Dice, en unas introducciones de estos volúmenes que están aquí, ¿no? Dice, no pretendo exagerar ni relevar jactancias y aventuro que tal vez soy el escritor español que más artículos sobre autores clásicos publicó en las páginas de los periódicos diarios, después de Azorín. De no ser así, digamos casi deícticamente, muéstreme a otro, ¿no? Y otra de las virtudes de Ignacio en esas series que, como ha hablado Tomás, es autores, no voy a decir desconocidos, pues semidesconocidos o de segunda fila, que muchos, al público en general no lo conoce, pues lo da a conocer, ¿no? Bien. Bueno, sigue haciendo tratar. Dice, me gustaría afirmar, como Gadamer, que solo leo obras con más de 2000 años de antigüedad. Bien. Dice, aunque mis conocimientos del latín y griego son insuficientes, dice, pero más ellos incluiría autores clásicos, claro, como Dante, Montaigne, Shakespeare, Fray Luis de Granada, Quevedo, Góngora, García, etcétera, 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 ¿no? Bien. Acaba este párrafo por lo que hemos hablado un poco de las nuevas tecnologías y el formato libro, etcétera, ¿no? Dice, se acabará el libro incapaz de resistir el avance de la técnica. De momento la electrónica no parece que aporte nada de verdadera utilidad a las gentes del común, a los que escriben una carta de vez en cuando y usan el teléfono para pedir el taxi, ¿no? Eso que hablaba siempre él, por ejemplo, del inglés, el inglés de aeropuerto, ¿no? Que la gente antes estudiaba francés, pero tenía un nivel, dice él, para leer a Flaubert, ahora es el inglés de aeropuerto, ¿no? Bien. Otro caso es el individuo que siempre está alardeando de mandar un correo de internet, de blog, que no es otra cosa que la repetición de Paleto, que hace medio siglo arrojaba disciplente las llaves de su vehículo móvil en la barra del bar cuando llegaba al Chile, ¿no? Tomar algo. O consultaba de manera continua el reloj de pulsera para demostrar que lo tenía, claro. Y qué ejemplar, ¿no? En toda época hay aldeanos satisfechos de la modernidad, ¿no? Los clásicos, en cambio, dice Ignacio, son para todas épocas. Ahora mismo están aquí, entre nosotros, en los libros, ¿no? Como murallas contra la barbarie, ¿no? Está el García Noriega epistolar, por ejemplo. Antes ha hablado Tomás de, digo porque lo ha hecho público, vamos, Ignacio, sería otra discusión más amplia, ¿no? El tema privado o público, ¿no? Pero, digo, esta carta, por ejemplo, la ha hecho pública Fernando Comas, ha hablado de la manifestación Tomás de Vietnam, ¿no? Del año 67 en Los Álamos, ¿no? Entonces, la tengo aquí a mano, simplemente nada, le dice Ignacio, no tengo por qué. Bueno, nada, viene a decir que dice que se adelanta un poco a mayo del 68, ¿no? Y que mucha gente que no estuvo, que después se las da, en fin, como esta memoria biográfica ya retrospectiva, ¿no? Memoria histórica, ¿no? Pues el García Noriega epistolar, que por ejemplo el año pasado José Luis García Martín cedió a la biblioteca de aquí de Asturias, ¿no? De Fontán, parte de sus obras y de sus cartas, ¿no? Entonces esas están públicas y ahí se puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, una carta del año 96 de Aquilino Duque a García Martín, ¿no? Donde se refieren a García Noriega. Carta, esto nos meten también en otros asuntos. Carta de García Noriega a García Martín del año 2006. Bueno, habla precisamente de ese realizamiento de 40 kilos y tal. Bueno, y entonces García Noriega, y aquí se desmarca de García Martín, como él, como ha hecho tantas veces en entrevistas y en sus obras, se define como un autor
que dice el oficio del escritor, y frente a esos congresos de escritores, y un poco como don Gustavo hizo en aquel congreso, en ese caso con más índole, porque era la noción de intelectual, ¿no? Bien. Pues estos congresos de escritores que están todo el día pues reuniéndose y demás, ¿no? Entonces Gracia dice que no, que la labor del escritor, realmente el escritor, volvemos a lo de antes, a trabajar, es estar en su casa tranquilo entre libros y papeles, no es andar por ahí, digamos, haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces se compara o se enfrenta pues a ese tipo, como dice García Martín, de tertulia, de enemigos y amigos literarios, ¿no? Y se acuerda, como no, de Borges, a que en fin, los lectores de Ignacio saben que no le tenía nada de aprecio, ¿no? El milonguero. Y dice, como ironía, dice, eso sí, lo que no comprendo es cómo a estas alturas puedes seguir ocupándote de Borges. No digo que su lectura haya estado mal en la irresponsable juventud, pero después de los 60 y también después de los 50, ¿qué demonios? No se debe leer tanta bisutería, ¿no? Bueno, no era partidario, ¿no? Como el chiste del sermón. Bien. Luego, bueno, no nos podemos detener, pero autor también de digamos, de máximas o sentencias que en los últimos años hizo, casi a modo de lo que se llama el pensamiento Twitter de ahora, ¿no? Pues eso, breves sentencias sobre la democracia, sobre la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Autores pues que a él le vienen bien, cita como Gómez Ávila, etcétera, etcétera. El Gracia Noriega, cuentista, esos 18 volúmenes inéditos que hemos hablado, el pregonero, un conferenciante tremendo. Varias de sus conferencias se pueden escuchar, por ejemplo, pues eso, en YouTube, en su página web, ¿no? Pocas, comparativamente a todo esto que estamos hablando, esta obra enorme, pero varias de ellas se pueden estar, ¿no? Pues eso, Gracia Noriega de tertulia, digamos, privada, como siempre, casi siempre llevaba él la voz cantante, porque pues por sus amplios conocimientos, etcétera, ¿no? De hecho, recuerdo, por ejemplo, una vez que me contaba que le presentó Ignacio, por ejemplo, hace años a los Jovellanos, a Tuñón, José María García Tuñón Aza, que coincidieron en Miembro, en casa de don Gustavo, y que Tuñón lo contaba el hombre sorprendido de que cómo era, a pesar de estar con don Gustavo, cómo era Gracia el que llevaba la voz cantante, y eso le llamó la atención, ¿no? Gracia Noriega incluso... también es verdad, en la biblioteca se puede consultar un casete que se editó en el año 88 en Cantabria, que es una historia de Asturias, como pues salían libros y demás, no locutada, pero sí el texto escrito por Ignacio, ¿no? En televisión, digo, pues por ejemplo, le han entrevistado en el año 2011 y 12, pues está en internet, vamos, por ejemplo, Ismael Rey, ¿no? Para un programa que tenía de Cháchara con Ismael, en TPA Juan Bello le entrevistó, Clave de Fondo, ¿no? Que también lo tiene en la radio. Intervino en un teatro crítico que era sobre Feijóo, sobre el tema de la celda Feijóo y el aula Feijóo, que finalmente ahora es Severo Ochoa. Ignacio escribió un artículo clave y pues participó en un teatro crítico, ¿no? Bueno, bien, libros, todos estos que hemos dicho, etc. Entonces vamos a pasar, para terminar y no aburrirles más de la cuenta, bueno, en revistas, claro, revistas, su último artículo publicado, por ejemplo, es en Revista Occidente, en diciembre del año pasado, ya póstumo, pero que fue ya prácticamente el único que corrigió, que era sobre Cervantes y Shakespeare, que fue el tema en el que intervino en la Granda, en los cursos de la Granda, ya hemos citado a Velarde, ¿no? Y a Emilio de Diego. Y antes con Teodoro López Cuesta, amigo de él también, era un asiduo a la Granda, ¿no? Intervenía todos los años sobre temas, en fin, aprovechándose efemérides, centenarios, etcétera, sobre el tema que fuera, ¿no? Pues Gracia publicó, como he dicho, muchas revistas. Yo trae aquí, pues, conferencias, por ejemplo, que están en internet, sobre la lepra. Pues en la revista de medicina, pues sale ello, ¿no? Cuadernos del Norte, por ejemplo. Cuadernos del Norte, una revista muy importante, Juan Cueto, Alma Mater y una serie de gente, García Delgado, etcétera. Pues desde el número, no 0, pero desde el número 1 hasta los 10 años que estuvo, desde el 80 hasta el 90, pues fue un colaborador habitual, ¿no? Este número, por ejemplo, que tengo, el número 20, julio-agosto del 83, es el único en el que firma, por ejemplo, el artículo Un molino de Escanda, junto con Covadonga Díaz Friera, ¿no? Cobi, la esposa de Ignacio, ¿no? Como curiosidad. El Basilisco, en el publicó 6 artículos, en el Catolepa otros 6, etcétera, ¿no? En Revista de Libros, en la Ilustración Liberal, bueno. Entonces, el tema, para acabar, digo, sobre Cataluña, ¿no? Ignacio, vamos a ver... sobre Cataluña, y si nos da tiempo, pues el artículo es el yihad que decimos, ¿no? Sobre Cataluña escribió bastante, y ha dado, por ejemplo, en la Granda, me acuerdo que hace un par de años, en el 15, pues hizo una conferencia sobre la literatura catalana, ¿no? Que está en internet, se puede escuchar, ¿no?
Y al igual que se hizo ese congreso sobre la obra de Ignacio en 2005 en Madrid, que está en formato libro, en el 2014 en la Granda se dedicó una jornada, ¿no?, que se tituló, un rótulo era Reunión de críticos sobre la obra de Gracia Noriega. Y ese se puede escuchar en la página de la Granda, que tiene en formato audio, no vídeo, pero se puede escuchar, ¿no? Después, bueno, como postilla, cuando en el fallecimiento, en el obituario, por ejemplo, Juan Velarde dijo que este año se le dedicaría a Ignacio Gracia, Dios mediante y obligadamente, una jornada a Gracia. Este año no ha podido ser, ¿no? Sobre Cataluña, y el último artículo que os voy a leer sobre Cataluña, hay varios, es imposible aquí leerlos todos, pero el último es precisamente de mayo del 16, o sea, hace un año, ¿no? Nos dice: las lenguas no se imponen por capricho, ni por intereses políticos, ni por la fuerza de las armas. Ahora mismo, sin ir más lejos, se está intentando imponer desde hace más de 20 años y por motivos políticos diversas lenguas locales, sin que los resultados hayan sido brillantes, salvo efectos burocráticos, ¿no? Habla también en otro artículo pues de un ejemplo de corrupción, no de corrupción delictiva, pero un ejemplo de corrupción mucho mayor, como era el tema de las lenguas en el Senado, ¿no? Dice: el separatismo de España, pese a que se le trata de guante blanco, este es un artículo de 2001, y con toda clase de renuncias y consideraciones por parte del gobierno central. Y digo esto también porque en el 2001, por ejemplo, estaba gobernando el PP, después era con Zapatero y ahora con Rajoy, que decir que no... con toda parte de verdad. Los catalanes quieren ser europeos, lo mismo, y aquí vuelvo otra vez, lo mismo que los argentinos. Para los dos es intercambiable una célebre frase de Unamuno sobre lo que valen y dicen valer, ¿no? Lo que demuestra que ni unos ni otros están muy seguros de serlo. Los vascos separatistas, en cambio, no pretenden ser más vascos, sino no ser españoles. Bueno, bien. Lo de las lenguas del Senado y tal. En la cuestión lingüística, inseparable, no nos engañemos, el separatismo, es decir, eso de que las lenguas, hablando se entiende la gente, ¿no? Las lenguas se utilizan para entendernos o para separarnos precisamente, ¿no? Para no entendernos, ¿no? Influyen distintos factores, todos mezquinos, dice. El miedo, el paletismo, el oportunismo, el aldeanismo de unos, el terror pánico de otros a no parecer suficientemente correctos en materia política, lo que decíamos antes, ¿no? Pues él decía lo que tenía que decir, lo que pensaba y quería que era valiente, vamos. ¿Y por qué va a ser, dice, más políticamente correcto hablar catalán que hablar español? Sin embargo, esto se tuvo por dogma de la izquierda radical durante mucho tiempo, ¿no? Después, bueno, aquí alusiones, pues a la figura política del momento, como puede ser Leire Pajín y tal, también. Irónicamente dice, sí, claro, dice, al menos desde el punto de vista de la crisis y demás, ¿no? El contexto de la crisis, este artículo ya es de 2010, dice, los traductores simultáneos del Senado ya tienen trabajo, en ese sentido sí, para hablar bien. Dice, en mayo de 1968, este ejemplar, dice, en mayo de 68 di una conferencia sobre, bueno, en realidad, dice, sobre el poeta bable Pepín de Pría, ¿no? Pín de Pría, y con Celso Amieva y Pola, ¿no? O sea, sobre los tres. Año 68, con 22 años, Ignacio cumplía más en agosto, ¿no? No pretendo echarme faroles, pero probablemente fue la primera vez que se hablaba en Asturias de un poeta bable en una institución cultural. No porque se hubiera prohibido, sino porque en aquel tiempo nadie se le hubiera ocurrido que en Bable se pudieran escribir otras cosas que casi galines. Algunos amigos, subrepticiamente comunistas, me reprocharon que perdiera el tiempo con versos sobre fuentes y Xenas, que nada tenían que ver con la lucha de clases, de nuevo lo que ya hemos hablado, ¿no? Incluso los futuros dirigentes del posteriormente muy regionalista, el MC, estaban preocupados tanto por las algaradas del Mayo francés como por la posibilidad de plantar naranjos en Pajares durante el inminente plan quinquenal, ¿no? Bueno, hablé de Concello Bable, que ya saca un poco del caso catalán. Bueno, si Cataluña fuera independiente, artículo del 2010 también. Dice, contexto de hoy, digo, ¿no? Si de mí dependiera, yo le daría la independencia completa a Cataluña. Mañana mismo. En otros artículos afirma, como es natural, por cuestiones históricas, que Cataluña es parte de España, pero esta especie de hartazo, de cansancio generalizado, ¿no? Evidentemente, Cataluña es una parte de España, ¿no? Pero dice, yo le daría mañana mismo, hoy mismo, por no esperar a mañana. Tienen el mayor autogobierno de comarca alguna en Europa, pero quieren más, pues dice, adelante con los faroles. El farol ya vemos dónde está, ¿no? Dice, lo malo es que no todos los catalanes aspiran a la independencia, y a juzgar por los que votaron el estatuto, los que participan en el juego separatista no se aproximan ni con mucho a la mayoría, ni siquiera a la mitad. Y aunque los aliados socialistas del sigue vigente, del programa 59 segundos, consideren que la prohibición, escandalosa prohibición totalitaria, por cierto, de roturar los negocios solo en español en Barcelona, es pura anécdota, ¿no? Decían, pura anécdota, ¿no? Porque, claro, si no decías esto, en fin,
te oponías, pues ya el adjetivo, el insulto ya es el, pues eso, cavernario, conservador, reaccionario, fascista, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo sabemos. El acoso actual de la lengua española no lo padeció la catalana durante el franquismo. No estaría subvencionada hasta las cejas, pero Foix o Carles Rivas siguieron escribiendo en catalán sin que los metieran en la cárcel. Otra cosa es que quien quisiera tener cierta resonancia fuera de su pueblo lo hiciera en español. Dice, yo comprendo a los separatistas y el motivo de sus presiones. Con un gobierno claudicante, desnortado y antiespañol, y ya digo que esto no lo decía pues con Rajoy, con Zapatero, con Aznar, etcétera, con Felipe, ¿no? Es natural que se lo planteen en este contexto, en esta coyuntura, ahora o nunca, ¿no? Pero que no falseen la historia. Que su historia es muy antigua, no más que la de Asturias, y siempre en el marco de España. En ese marco los catalanes prosperaron y se reafirmaron. Si en Cataluña se dejó hablar de catalán en el 16, fue porque entonces la lengua de cultura y de cambio era el español. Mucho más que hoy el inglés. Pues ya aquí con esta hipótesis de historia-ficción, ¿no? Pero si se hubieran independizado en el 16, su economía tal vez no sería más bollante que la de Portugal. Pero su historia hubiera sido mucho más terrible. Situada entre dos potencias como España y Francia, su destino habría sido semejante al de Polonia. O se hubiera convertido en lo que Engels llama el despojo de pueblo sin historia, ¿no? 2012, 2 años más tarde, dice, ¿quién ataca al catalán para que sean necesarias defensas tan remontadas? O dicho de otro modo, ¿es que acaso se puede atacar una lengua? Las lenguas se hablan o se dejan de hablar, y si dejan de hablar es porque no hay nada que hacer, ¿no? A no ser que se pretenda reactivarlas de manera artificial con a base de subvenciones, ¿no? Con dinero público y políticas lingüísticas totalitarias, dice. Es que por tener lengua ya se es nación, entonces remite, como ha hecho 50.000 veces, dice, la idea es romántica, se encuentra en los discursos de la nación alemana de Fichte, ¿no? Como don Gustavo también muchas veces recuerda. Bien. Dice, la lengua pertenece a otro ámbito que el político, aunque ahora se politice con ella, como afirmó Méndez Pelayo. Muy favorable al catalán, por cierto, a pesar de ser carca, ¿no? Dice, al cabo, las palabras son aire, cuyas alas vuelan al espíritu, ¿no? Dice, algunas cuestiones respecto al catalán deben decirse en voz alta, aunque pequen de nuevo de incorrección política, ¿no? Bueno, cita textos de La Pesa, de Bosle, etc., ¿no? En 2013, otro artículo sobre el tema catalán, sobre otro tertuliano de los programas de debate político, ¿no? Que dice, defendió la avasalladora y totalitaria política lingüística de Cataluña, afirmando que el catalán es una porcelana a la que hay que proteger de los peligros que la acechan, ¿no? Pero si una lengua se deja hablar, no pasa nada, han desaparecido el griego y el latín y no ha pasado nada, ¿no? Y mucho más importante, ¿no? Bien. Y bueno, nada, paso al último artículo, que es el de 2016, habla sobre, en fin, parece que al fin lo vamos a conseguir, mayo del 16. Bueno, decía Thomas Macaulay, ¿no? Que si se quiere conocer cómo un gran pueblo se destruye a sí mismo, es imprescindible leer la historia de España, ¿no? Y pues dice, en el mismo sentido de Churchill, aunque viene de Bismarck, dice, afirma que España es la única gran nación que lleva 4 siglos intentando destruirse. Entonces dice, en el caso de Cataluña, situada entre dos grandes potencias, lo mismo, ¿no? Como Polonia, ¿no? Que decía, bien. Así en España cada uno va por su lado y a lo suyo, en una Europa que no marcha mucho mejor. ¿Acaso el error de España ha sido entrar en Europa creyendo que era la modernidad cuando es una espuerta de grillos, ¿no? La biocenosis política, etc. Y sobre el Islam, ya terminamos, hay un artículo de 2001 a propósito de una reedición de artículos de Menéndez Pidal, lo que decíamos antes, de difícil encuentro y demás, y dice, uno de los artículos añade a su interés el volumen es, que llevó a cabo Álvaro Galmés, Islam y cristianismo, España entre las dos culturas. Dice, un artículo que tiene especialmente interés, que es Resurgimiento del Islam en la España del Cid, a la época del Cid. Los atentados del 11 de septiembre, este artículo es de noviembre del 1, hacía 2 meses, ¿no? Bien. Han sensibilizado a la opinión occidental sobre un resurgimiento del Islam. Este resurgimiento, que parece sorprender a muchos, no es novedad, si se tiene en cuenta que el Islam siempre representó una amenaza para Europa, ¿no? Y que, como bien dice Gustavo Bueno, no es posible la concordia entre el islamismo y el cristianismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Ignacio, don Gustavo, bueno, el formato libro, pero Gustavo podemos decir que tiene 35 libros, ¿no? Casi como Ignacio, ¿no? A la par. Pues cuando seleccionó de esos 35 libros, obras, 2 eligió El animal divino, en cuanto tiene que ver con filosofía de la religión, y España frente a Europa, ¿no? En cuanto a filosofía de la historia, ¿no? El islamismo es un sueño porque los talibán, pese a sus barbas, dependen del cristianismo, dice, para cargar sus armas, ¿no? Y en el artículo, ya acabamos, de marzo de 2015, Yihad, fanatismo y resentimiento, dice, Yihad es la guerra santa islámica, y ese nombre fue adoptado en el 83 por un grupo armado chiita que aspiraba a establecer la República Islámica en el Líbano, ¿no? En los últimos años los occidentales tuvimos la oportunidad de escuchar muchas veces más la palabra yihad. Yihad no se limita a una guerra convencional, ni siquiera a una guerra con motivaciones religiosas como pueden ser las cruzadas, ¿no? En el 11 y el 12.
bueno, habla de que le llama mucho la atención como Bin Laden en su día siempre salía con la Kalashnikov, ¿vale? Porque la actual yihad es una reminiscencia medieval con envoltura moderna, incluso sazonada con cierta terminología socialista. Por ejemplo, esto, bueno, pero esta unión de medieval o medievalizante junto con las últimas tecnologías, de hecho ha salido ahora un libro sobre cómo las ejecuciones del Estado Islámico, que son, digamos, es puro Hollywood, ¿no? Como, en fin, cómo lo preparan, cómo lo repiten, etcétera, cómo lo montan. Se mezclan esas cosas, ¿no? En realidad el yihad es una guerra sin cuartel contra las democracias occidentales, fundamentada en el fanatismo religioso y en el resentimiento social. Claro, ahora se dice mucho de, bueno, pues eso, la alianza de civilizaciones es culpa nuestra, etcétera, ¿no? Los exaltados capaces de volar un autobús, es verdad que ahora pues ya vemos que están cambiando la metodología, ¿no? Pero de volar un autobús volándose ellos mismos, o sea, molándose, mientras envidian nuestro nivel de vida y desprecian nuestra ausencia total de valores, ¿no? El terrorista que sale de su casa decidido a morir es incontrolable porque no tiene nada que perder. Sí, trata el libro Hartung y tal, y entonces se acuerda de eso, del libro de la yihad, de Averroes, y dice, Averroes dedicó el capítulo 10 de su vasto trabajo jurídico, la Bidaya, por el que se regula la vida del creyente, tal. Se editó por la Fundación en el año 2009 y dice, eso puede ser una buena oportunidad para ojear es un librito, de hecho el texto son 30 páginas, este libro, para saber de qué se habla cuando se pronuncia la palabra yihad, ¿no? Y bueno, y se acuerda que el que lo tradujo en su día fue Carlos Quirós, un problema. Claro, por hablar, y para muestra un botón, digo, pues sería interminable, estaríamos hasta el año que viene, ¿no? Para el segundo aniversario. Entonces, nada, agradecerles que hayan estado aquí, de alguna manera les haya gustado más o menos pues haber recordado a Ignacio, ¿no? El afecto y con su obra, y nada, invitarles a los que no conocen a leerlo, simplemente, ¿no? Muchas gracias. Muy bien.